Queridas hermanas, queridos hermanos, que están participando de esta celebración a través de sus pantallas. Nos encontramos en la ciudad de Río Branco, en el barrio Cirilo Olivera, y esta es la capilla San Óscar Romero y Mártires Latinoamericanos. Esta capilla fue obra del padre Miguel García Cava, cuyos restos descansan aquí mismo, y se construyó con la ayuda de los vecinos del barrio. Fue inaugurada por Monseñor Roberto Cáceres el 26 de marzo de 1993, con el nombre de Mártires Latinoamericanos. En ese nombre estaba muy presente la memoria de Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980. De hecho, el deseo del padre Miguel era que la capilla estuviera dedicada a Monseñor Romero. Pero eso no era posible todavía, de acuerdo con las normas de la Iglesia. El 23 de mayo de 2015, el mismo día en que Monseñor Romero fue beatificado, se agregó su nombre a la capilla. En 2018, con la canonización del arzobispo salvadoreño, quedó con el nombre definitivo de San Óscar Romero y Mártires Latinoamericanos. También habrá en esta capilla la imagen de otro mártir salvadoreño, el padre Rutilio Grande, cuya beatificación ya está aprobada y se celebrará en cuanto el curso de la pandemia lo haga posible. Gracias por acompañarnos hoy. Les invitamos a vivir de corazón la escucha de la palabra de Dios y la comunión espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Queridas hermanas, queridos hermanos, preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para vivir este momento de comunión, reconociendo humildemente nuestras faltas y pidiendo perdón. Tú que nos enseñas a vivir en un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo sentir, junto a nuestros hermanos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos guías por el camino de la verdad, la justicia y la fidelidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás siempre dispuesto a perdonarnos y nos llamas a una constante conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Oremos. Dios nuestro,
que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? ¿Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada? A causa de su infidelidad y del pecado que ha cometido, ¿morirá? Ustedes dirán: ¿el proceder del Señor no será correcto? Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados de mi rebeldía, de la rebeldía de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso nuestros caminos a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren correctamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan como los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando yo estudiaba magisterio, allá por los años 70, participé en misiones sociopedagógicas en el departamento de Paysandú, un poco al estilo de las que aquí en Cerro Largo se iniciaron hacia los años 50. En esas misiones íbamos durante una semana a una escuela rural y allí teníamos una actividad muy intensa. Todas las noches hacíamos reuniones con la gente del pueblo, con momentos recreativos y también con algún tema educativo. Me acuerdo que todos los días visitábamos a las familias en sus ranchitos y los invitábamos. La gente siempre nos decía que sí, que iban a ir. Me llamaba la atención cómo ellos nos lo aseguraban. No nos decían, bueno, a lo mejor vamos, o bueno, lo pensamos, o si podemos vamos a ir. No, ellos decían, sí, vamos a ir. Pero después, muchos de esos que decían sí, no iban. Años después viví lo mismo haciendo misiones católicas. Sí, vamos a ir, nos decía la gente. Creo que la gente en ese momento lo que quería era ser amable, le parecía que quedaba como feo decir que no. Pero con ese sí no se sentían comprometidos a aparecerse por la escuela o después por la capilla. Contando eso, no quiero hacer un juicio sobre esas personas, solo trato de comprender algo que a veces se me escapa de esa manera de actuar. ¿Por qué tanto énfasis para decir sí y después simplemente no ir? Y fue el Evangelio de este domingo lo que me hizo recordar aquellas visitas, porque Jesús, como escuchamos, cuenta algo parecido. Pero aquí no se trata de una invitación, porque es el Padre que le pide a sus 2 hijos que vayan a trabajar a su viña. El primero le dice que sí, que va a ir, pero después, como vimos, no va. El segundo le dice que no, pero después se arrepiente y va. Jesús no nos da más detalles ni más explicaciones de estos comportamientos. Nos queda claro que el que cumple la voluntad del Padre, el que hace lo que el Padre le pidió, es el primero de los 2.
Sus palabras dijeron que no, pero su gesto terminó diciendo que sí. El segundo, en cambio, mintió. Aparentó aceptar la voluntad del Padre, pero en la práctica la negó. Feliz el que escucha mi palabra y la pone en práctica, dijo Jesús una vez. Ser cristiano, ser discípulo de Jesús, no es solamente tener algunos conocimientos, creer algunas cosas, tener algunas buenas ideas de cómo debería ser la vida, sino una práctica, una manera de actuar, una manera de vivir en la que seguimos el camino de Jesús, una manera de vivir que se alimenta también con la práctica de la participación en la Eucaristía, de la oración, de la escucha de la palabra, que alimentan esa manera de vivir, esa manera de seguir el camino de Jesús. A aquellos que estaban escuchando, Jesús les preguntó cuál de los dos hijos cumplió la voluntad del Padre. Enseguida le contestaron el primero. Pero no alcanza con responder eso, porque hay otra pregunta que está allí sin ser dicha, pero que toca a cada una de las personas que están escuchando a Jesús. ¿Con cuál de los dos se identifican ustedes? Y por supuesto, esa pregunta nos toca también a nosotros hoy. En otro pasaje del Evangelio Jesús dice: no basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir que no basta con guardar algunas apariencias si la palabra de Jesús no ha entrado en nuestro corazón y no la ponemos en práctica. El amor que predica Jesús no es simplemente un sentimiento que da como un calorcito en el corazón, sino algo que nos mueve, que se traduce en lo que hacemos sobre todo por nuestro prójimo, lo que hacemos por las personas reales que tenemos junto a nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus necesidades y sus posibilidades, con sus alegrías y con sus tristezas. A los sumos sacerdotes y a los ancianos, que eran las autoridades religiosas del pueblo de Israel, Jesús les dice algo muy fuerte: los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque esos dos grupos de personas que eran pecadoras a la vista de todos, escucharon a Juan el Bautista y se convirtieron, cambiaron de vida. Jesús dice que Juan vino por el camino de la justicia. La justicia del reino de Dios es poner en práctica la voluntad del Padre, que ama a toda persona y en especial a los más necesitados y despreciados. La justicia del reino de Dios es vida, la vida que viene de Dios, la vida digna para cada uno de nosotros, sus criaturas. Todo lo que hacemos para que nuestros hermanos y hermanas tengan una vida más verdaderamente humana está dentro de la justicia de Dios. San Óscar Romero adhirió profundamente al mensaje de Jesús, tanto que dio su vida por él. A él le tocaron tiempos de extrema violencia, donde la vida de las personas no valía nada, y él alzó su voz en defensa de la vida. Nosotros estamos hoy en otro tiempo, donde hemos vuelto a aprender cosas sobre el valor de la vida de cada uno de nosotros, la de los demás, y muy especialmente la vida de aquellos que necesitan de la ayuda de otros, la de aquellos que
no pueden valerse o ya no pueden valerse por sí mismos, inclusive la de aquellos que están en los momentos finales de su vida. Toda vida humana tiene un valor único y ninguna situación le quita a la persona su dignidad humana. Ninguna situación le quita el derecho de que su dignidad sea reconocida. En las personas que viven las situaciones más desgraciadas, el Padre Dios sigue llamándonos a servirlas, porque en esos hermanos y hermanas también está su viña, también allí somos enviados a trabajar. Para hacer la voluntad del Padre, Jesús nos señala el camino de la humildad. Como nos lo recuerda San Pablo, Jesús se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor. Dejó de lado todo privilegio. Nuestra vida cristiana, nuestro lugar en la Iglesia, no debe hacernos sentirnos más importantes que otros, sino más solidarios. Es así como vivimos la comunión en el Espíritu, cuando tenemos en nuestro corazón los mismos sentimientos de Cristo, esa compasión que lo movió cada día y hasta el final a dar la vida por los hermanos. En comunión vamos ahora a rezar juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con toda confianza presentamos ahora nuestras peticiones. A cada intención respondemos: escucha a tu Iglesia, Señor. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por la Iglesia, especialmente hoy, por nuestro obispo Heriberto, en el aniversario de su ordenación episcopal, para que el Señor lo ilumine y fortalezca en su servicio pastoral, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por las diversas autoridades municipales que resulten electas hoy en todo nuestro país, para que lleven adelante sus responsabilidades con dedicación y empeño y especial sensibilidad hacia los menos favorecidos, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por todos los que sufren en la ancianidad, la enfermedad, la soledad, para que siempre puedan ser cuidados y acompañados y sea reconocida eficazmente su dignidad de personas, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. En este tiempo de la creación, pidamos, junto al Papa Francisco, para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. Oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por quienes están participando de esta celebración a través de diferentes medios, por sus intenciones, para que el Señor les haga sentir su presencia y haga crecer su comunión con toda la Iglesia, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El surco entrado no muere, habrá vida ni trigo ni pan, así muere la vida nueva, el vivir que Dios os ya
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Heriberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero de la palabra tuya me darás para sanar. A todos los que están participando de esta celebración,
Desde sus hogares los invitamos a unirse espiritualmente en esta comunión. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en este santísimo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibir tu cuerpo, pero alimentada por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno eternamente a ti. Permanece en mí y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Permanezcamos en la paz del Señor. Gracias a Dios.